Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Que la alegría y la paz de nuestro buen Dios esté con todos nuestros queridos amigos del Catálogo Divino. A veces puede ser muy complicado no perder la paz ante situaciones difíciles, contradictorias o injustas. Solo con la ayuda de Dios podemos mantener nuestra alma abandonada y confiada en la divina misericordia, aunque la barca de nuestra vida sea agitada por múltiples dificultades. Los santos encontraron esa fuente de paz y tranquilidad en sus momentos de oración y encuentro con Dios. La Iglesia recuerda hoy, 2 de septiembre, a algunos de estos santos que encontraron su tranquilidad en la fe en el Señor. La Santa Iglesia recuerda hoy a San Zenón, mártir, el martirio de Santa Teodota con sus hijos Evodio, Hermógenes y Calixto. San Aviv, diácono y mártir. San Antonino, mártir. San Próspero, obispo. San Justo, obispo. San Nonoso, abad. San Siagrio, obispo. San Agrícola, obispo. San Elpidio, Santos Alberto y Vito, monjes. Beato Brocardo, eremita. Beata Ingrid y los Torer. Martirio de los beatos Juan María de Ludemont, Francisco José y Pedro Ludovico de la Rochefoucauld, obispos, más 93 compañeros religiosos y clérigos. Beatos Pedro Jacobo María Vitalis, presbítero, y 20 compañeros mártires. La paz de la que hemos estado hablando es buscada por muchos en el campo, en las altas montañas, en la soledad, porque allí el ambiente favorece la tranquilidad del alma. Pues hoy nuestro catálogo divino escala hasta una montaña cerca de Civita Castellana en Lacio, a la derecha del Tíber en Italia, el monte Sorate, donde descubriremos la historia de santidad de San Nonoso Abad. En esta montaña y en sus laderas surgieron 3 monasterios a partir del siglo VI. El primero, construido en esta montaña con el nombre de San Silvestre, se menciona por primera vez en un documento del Papa Gregorio II. En este monasterio vivió en la primera mitad del siglo VI Nonoso, quien fue posteriormente su abad. De él solo sabemos lo que dice San Gregorio Magno en el año 593, cuando, atendiendo a las peticiones de muchos amigos, comenzó a escribir las historias milagrosas de los santos italianos que habían vivido hasta entonces. San Nonoso nació probablemente en Italia, hacia el año 500, aunque es poco lo que se conoce acerca de sus orígenes. Fue un humilde monje cuyas máximas virtudes fueron la abnegación, la resignación y la paciencia. A este santo le tocó padecer la prefectura de un abad colérico y tirano. Durante muchos años sufrió, sin replicar, todo tipo de humillaciones y torturas por parte de su superior, a quien le gustaba descargar su ira sobre Nonoso. Este santo monje supo practicar el perdón de las injurias, y aunque es probablemente la obra de misericordia más difícil de llevar a la práctica, a causa de nuestra tendencia natural al rencor, el resentimiento y la venganza, él supo disculpar, entender y perdonar a su superior. San Gregorio nos narra en sus escritos que debido a que el monasterio de San Nonoso se encuentra situado en la cima más alta de un monte, no habría allí ninguna llanura en la que los hermanos pudieran cultivar un huerto, por pequeño que fuera. Solo sobresalía apenas en la ladera del monte un pequeñísimo espacio que estaba ocupado por la mole de una enorme roca que se levantaba allí de modo natural. Un día estaba pensando el venerable Nonoso en que aquel lugar, si no estuviera ocupado por la mole de aquella roca,
podría ser un sitio apropiado para sembrar al menos los condimentos y las legumbres del convento, pero le vino a la mente que ni 50 yuntas de bueyes podrían mover a aquella mole. Y tras esfumarse así toda esperanza procedente del trabajo humano, se confió al auxilio divino y allí, en el silencio de la noche, se entregó a la oración. Cuando amaneció, vinieron los hermanos a aquel lugar y encontraron que aquella mole tan grande se había retirado bastante lejos de su lugar originario y que con su retirada les había proporcionado a los hermanos un amplio espacio que se podía cultivar. En otra ocasión, estando limpiando este mismo venerable varón unas lámparas de cristal en el oratorio, una de ellas se le cayó de las manos quedando rota en 1000 pedazos. Temiendo él la exacerbada cólera del abad del monasterio, recogió enseguida todos los fragmentos de la lámpara y los puso delante del altar, entregándose con profundos sollozos a la oración. Al levantar la cabeza después de orar, halló en perfecto estado la lámpara, cuyos fragmentos había recogido lleno de miedo. Nos cuenta San Gregorio que faltando un día en el monasterio el aceite usado y echándose ya encima el tiempo de la recogida de la aceituna, sin que en los olivos se viera fruto alguno, el abad del monasterio le pareció oportuno que los hermanos marcharan por todos los alrededores para ofrecer su trabajo a los extraños en la recogida de la aceituna, a fin de poder conseguir para el monasterio un poco de aceite por el jornal de su trabajo. Pero Nonoso, con toda humildad, prohibió que ello se llevara a cabo. No fuera que, al salir los hermanos del monasterio, mientras buscaban el provecho del aceite, sufrieran daño en sus almas. Y como en los árboles del monasterio parecía haber unas pocas aceitunas, ordenó que las recogieran, que las metieran en el lagar y le llevaran a él el poco aceite que pudiera salir de ellas. Así se hizo. Los hermanos le llevaron al siervo de Dios el aceite metido en un vasito muy pequeño. Él lo puso al instante delante del altar y saliendo todos, oró. Y llamando luego a los hermanos, les ordenó que retiraran el aceite que habían traído y lo repartieran vertiendo apenas una pizca en todos los vasos del monasterio, para que pareciera que todos ellos estaban rociados con la bendición de dicho aceite. Además, hizo que inmediatamente así, vacíos como estaban, fueran tapados los vasos. Pero al día siguiente, al destaparlos, fueron hallados todos llenos. Cuando murió el superior, San Nonoso fue nombrado como nuevo abad de la abadía de Montesorate. Fue siempre benévolo y gentil con todos sus monjes, distinguiéndose por su afabilidad y espíritu de servicio comunitario y fraterno, a pesar de haber sufrido muchísimas humillaciones de parte del anterior superior. San Nonoso sabía que las ofensas que no se perdonan de corazón, sino que se guardan en él, acaban por irse adueñando de nuestra existencia y la llenan de amargura y odio. En cambio, el perdón de corazón, el perdón como gracia de Dios, nos libera al hacernos capaces de mirar al otro sin juzgarlo negativamente, acogiéndolo y respetándolo tal y como es. Además, cada vez que perdonamos, nuestro corazón se pacifica. Nonoso murió en un año incierto y fue enterrado en Sorate. Debido a las incursiones sarracenas ocurridas entre finales del siglo IX y principios del siglo X que devastaron Sorate y los otros dos monasterios, su cuerpo fue trasladado al monasterio de Supuntonia. Desde aquí, el obispo Nitgero lo trasladó a Frisinga en Baviera, Alemania. El culto a San Nonoso, después de una larga interrupción debido al abandono y la ruina del monasterio, se reanudó en el año 1658 por iniciativa de un piadoso religioso cisterciense, a cuya orden se había confiado la abadía. El 2 de septiembre de 1664 se volvió a consagrar el primer altar de Sorate, en honor del santo prior, y se celebró la primera fiesta solemne. Desde entonces el culto se extendió por todo el centro de Italia.
De manera tradicional, a San Donoso se le representa en la iconografía con una lámpara de aceite o bien con un peñón. San Donoso nos enseña el valor de irradiar calma y paz ante los embates de la ira. La mansedumbre y la humildad son las armas para calmar a una persona iracunda. Pidamos la intercesión de este santo en favor nuestro. Señor, tú que diste a San Donoso abad la abundancia del espíritu de verdad y de amor, para que fuera un pastor manso y humilde, a semejanza de tu sagrado corazón. Conceda a cuantos celebramos hoy su fiesta, adelantar en la virtud, imitando sus ejemplos, y sentirnos protegidos con su valiosa intercesión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos somos débiles y caemos con frecuencia. Por ello tenemos que ayudarnos mutuamente a levantarnos siempre de nuevo. Esto lo conseguimos muchas veces a través del perdón. No podemos negar que la exigencia del perdón llega en ciertos casos al límite de nuestras fuerzas. Pero con la ayuda de buenos amigos y sobre todo con la gracia de Dios, es posible realizar esta tarea sumamente difícil de perdonar y liberarnos a nosotros mismos. San Donoso Abad, ruega por nosotros.